La ofrenda como uno de los elementos básicos del culto a Cristo. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9, 10. El culto puede entenderse fundamentalmente como un acto comunitario de servicio y ofrenda de Dios voluntario, en respuesta agradecida a lo que ella hizo por nosotros. El primer culto que se rinde a la persona de Jesús fue por parte de los magos de Oriente, personas sabias que llegaron de lejanas tierras y que nos enseñaron una lección importante de lo que es rendir culto a Jesús. Mateo 2, 11, 1, adoraron a Jesús. 2, le ofrecieron presentes la adoración y la ofrenda. Los elementos básicos del culto a Cristo. Ellos ofrecieron 1, oro. Jesús como rey. 2, incienso. Jesús como sacerdote. 3, mirra. Jesús como Salvador. En las iglesias se habla mucho de uno de los elementos del culto, la adoración, pero en raras ocasiones se cita el segundo, la ofrenda. El dinero era el tema central en el 30% de las parábolas de Jesús. ¿Cuál es la palabra favorita de un niño de 2 años? ¿O de un niño espiritual? Mío. El egoísmo está profundamente arraigado en nuestros corazones, y eso no mejora con la edad. ¿De quién es el dinero? El dinero es de Dios, por eso antes de gastarlo hay que preguntarle a Él. Somos administradores, no dueños. La ilustración del predicador que le pide 100 euros a alguien, y alguien se los da. La gente se asombra y pregunta, pero el predicador responde: esos 100 euros eran míos, le dije a esa persona que me los guardara, por eso cuando se los pedí no le dolió dármelos. Cuando entendemos que Dios es el dueño de lo que llevamos en la cartera, no nos dolerá darle lo que nos pida. ¿Cuál fue el origen del pecado? Cuando Adán y Eva actuaron como dueños del jardín y no como administradores. Génesis 2, 15, 17. Dios les dio todo árbol para comer, con excepción de uno. Administrar fielmente el jardín implicaba no tocar ese árbol. ¿Es importante para Dios la cantidad de dinero que yo pueda dar? No se trata de cuánto das, sino de cómo das, porque Dios ama al dador alegre. Segunda Corintios 9, 7. Marcos 12, 42, 44. Aquella viuda dio todo lo que tenía, que era muy poco, 2 monedas de cobre, 2 blancas, o sea un cuadrante. Para beneficio de sus lectores romanos, Marcos explica el valor de la blanca en dinero romano. Un cuadrante era la 1,64ava parte de un denario, el jornal de un día de trabajo. Pero a los ojos de Dios, dio más que aquellos ricos, que dieron de lo que les sobraba. El valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino el espíritu con que se da. David dio 21 billones de dólares en oro. ¿Cómo solemos responder cuando somos bendecidos económicamente? De 2 cienas. ¿Aumenta nuestra codicia? ¿Aumenta nuestra gratitud? ¿Cómo puedo ser más generoso? Recordando de dónde Dios te sacó. Esto mantendrá fresco tu agradecimiento, y tu agradecimiento mantendrá fresca tu generosidad. Antes y después de dar. Deuteronomio 15, 10, el egoísmo nos puede atacar antes de dar, la mezquindad nos ataca después de dar. Muchas personas dan porque sienten que tienen que hacerlo en lugar de porque quieren hacerlo. Después de dar, miran cómo se aleja el dinero, como la mujer de Lot mirando atrás. La gente que ama a Jesús con pasión no suele tener problemas con el dar dinero. Juan 12, 1, 8, aquella mujer se postró ante Jesús, ungió a Jesús con un perfume muy costoso, 300 denarios. El denario era normalmente el salario de un día de trabajo. El nardo puro era un ungüento aromático importado de las montañas de la India. Por lo tanto, era muy costoso. El valor de la cantidad que usó María, equivalía al salario de un año. Esa mujer derramó sobre Jesús un año de salario de un jornalero. Aquella mujer no estaba dando algo a Jesús, le estaba devolviendo parte de lo que primero Jesús le había dado a ella. Él le dio óleo de alegría, ella le devolvió óleo también. Hebreos 1, 9. Lucas 7, 36, 50. Aquella mujer respondió al amor que Jesús le había mostrado, con adoración y ofrenda. La reacción contraria. La declaración de Judas. Judas usó una frase piadosa para ocultar lo que en verdad lo motivaba. Se dice que el dinero no es la medida de una persona, pero muchas veces el dinero sirve para demostrar lo pequeña que es nuestra estatura espiritual. El joven rico, o la gente que dice que pone a Dios en el primer lugar.
Lucas 18:30. El dinero es un buen filtro para separar a los religiosos de los verdaderos discípulos de Jesús. Aquel joven era piadoso, era un judío muy religioso, Marcos 10:17, pero tenía un ídolo: el dinero. Y Jesús le invita a abandonar ese ídolo para servirle solo a él. Así se demostró que a ese hombre le faltaba el solo requisito que comprendía toda la ley, la absoluta sujeción del corazón a Dios, y esta falta invalidaba todas las otras obediencias suyas. Santiago 2:10. Este joven era 1. De un carácter moral irreprochable, Lucas 18:21, 2. Un alto dignatario, un jefe judío, Lucas 18:18, 3. Inquieto, porque su corazón anhelaba la vida eterna. Lucas 18:18, 4. Diferente de los príncipes, a cuya clase pertenecía. Él creyó en Jesús hasta el punto de pensar que él podía dirigirlo autorizadamente en este asunto vital. Lucas 18:18, 5, tan fervoroso es que viene corriendo e hincando la rodilla delante de él, Marcos 10:17, y eso, cuando Jesús había salido al camino público, el camino público en aquel tiempo lleno de viajantes que iban a la Pascua. No asustado por la oposición virulenta de la clase a la cual pertenecía como príncipe ni por la vergüenza que se creería que sentiría al proponer tal cuestión a oídos de una multitud y en la calle pública. Pero todas esas cualidades fueron puestas a prueba. Lucas 18:22, la riqueza de este hombre trajo cierta clase de paz a su vida y le dio poder y prestigio. Cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía, tocaba su seguridad de identidad. El hombre no entendió que estaría mucho más seguro si seguía a Jesús, más que la estabilidad que le proporcionaban sus riquezas. Si la base de tu seguridad ha cambiado de Dios a lo que posees, sería mejor deshacerse de esas posesiones. Debido a que el dinero representa poder, autoridad y éxito, a menudo es difícil para la gente adinerada concientizarse de su necesidad y de su incapacidad para salvarse. Los ricos en talento o inteligencia sufren la misma dificultad. A menos que Dios penetre en sus vidas, estas por sí solas no irán a Él. Muchos tienen muchas cosas encomiables en sí, pero perecen por falta de una cosa. Este rico no podía aceptar las condiciones de Cristo que lo separarían de su patrimonio. Muchos detestan dejar a Cristo, sin embargo, lo dejan. Después de una larga lucha entre sus convicciones y sus corrupciones, ganan sus corrupciones. Se lamentan mucho de no poder servir a ambos, pero si deben dejar a uno, dejarán a Dios, no a su dinero. La obediencia de que se jactan resulta ser puro espectáculo. Los hombres son dados a hablar demasiado de lo que dejaron y perdieron, de lo que hicieron y sufrieron por Cristo, como hizo Pedro. Más bien, debemos avergonzarnos que haya alguna dificultad para hacerlo. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero, siempre quiere más. El que ama las riquezas, nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido. ¿Por qué amamos tanto el dinero? Eclesiastés 7:12. Porque el dinero de algún modo proporciona sensación de protección. La sabiduría protege, y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. ¿El diezmo no es algo que pertenece solo a la ley de Moisés? No. Génesis 14:18-20. 430 años antes de que dar el diezmo fuera parte de la ley de Moisés, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Es malo el dinero? No. 1 Timoteo 6:10. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento, dolor, tristeza, gemidos. El amor al dinero es una raíz que causa males y amarguras destruyendo la fe. Estas palabras recuerdan la parábola del sembrador, Mateo 13:22, la codicia es como los espinos que crecieron y ahogaron la buena semilla, la fe. ¿Cómo puedes mantenerse alejado del amor al dinero? Pablo nos da algunas instrucciones. 1 Timoteo 6:3-18, 1. Toma conciencia que un día todas las riquezas desaparecerán. 2. Conténtate con lo que tienes. 3. Cuídate con lo que estás pensando hacer para tener más dinero. 4. Ama a la gente más que al dinero. 5. Ama la obra de Dios más que al dinero. 6. Comparte libremente con otros lo que tienes. 7. Atesora para la vida venidera, la vida eterna. Mateo 6:19-21, ladrones en las iglesias.
Malaquías 3, 8, 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Lit. Encubrirá, defraudará. Derramaré bendición sobre vosotros como una vasija que se vuelca sobre algo o alguien, que se vacía enteramente, no queda nada. Da tus diezmos y verás lo que Dios hará. El alfolí, granero, era un lugar en el templo donde se guardaban granos y otros alimentos donados. En Malaquías 3, 10, Dios dice: probadme. Realmente dar el diezmo es una prueba. La palabra diezmo literalmente quiere decir décimo o una décima parte. En la Biblia el número 10 representa una prueba. Las 10 plagas en Egipto, 10 veces probó Dios el corazón de Faraón. ¿De cuántas maneras se prueba nuestra obediencia? De 10 formas. Los 10 mandamientos, 10 veces probó Dios a Israel en su peregrinaje en el desierto, 10 veces probó Dios el corazón de Jacob, cuando su suegro le cambió el sueldo esas 10 veces. Génesis 31, 7, 10 días fue probado Daniel estando comiendo legumbres y agua. Daniel 1, 12, 10 vírgenes eran probadas para ver si sus lámparas estarían preparadas para la venida del novio, según Mateo 25. 10 días serían echados en la cárcel un grupo de cristianos para ser probados, según Apocalipsis 2, 10. El diezmo es la única área en la que los cristianos son invitados a probar a Dios. Malaquías 3, 10. Dar el diezmo no es ley, es vida. 3 principios fundamentales que rigen el sembrar. 1. Solo recogemos conforme a lo que hemos sembrado. Génesis 1, 11, 12. Siembras maíz. Recoges maíz. Muchos creyentes esperan cosechar algo que nunca han sembrado. 2. Solo se cosecha después de haber sembrado. Muchos dicen, cuando tenga más dinero seré un dador excelente. Nunca sucederá. No puedes cosechar antes sembrar. 3. Se cosecha más de lo que se sembró. Salmo 126, 5, 6. Un grano de maíz produce unos 403 granos de maíz. ¿Cómo es tu corazón? Generoso, egoísta.